Primero, que pasaron tantos años, más de 40, desde aquel momento, y bueno, no tenemos mucha certeza de cómo se inició la idea de hacer un boliche acá en Gijena, porque bueno, había boliche, en la zona no había tantos, pero bueno, es como esas cosas que surgen. Con Rabeta trabajábamos aquí en la cooperativa eléctrica juntos, éramos compañeros de trabajo. El Alberto también era amigo del Chiquitín Salvaterra y andaban mucho por allí, entonces por ahí puede haber surgido la idea. Éramos 3 nomás, pensábamos que tendríamos que a lo mejor ser más porque bueno, siempre la idea fue hacer, digamos, una obra de cero, digamos, no de refaccionar o remodelar alguna existente. Así que bueno, la idea fue progresando. Se pensó en un cuarto socio y apareció Omar, que bueno, no era llegado a ninguno de los 3, pero bueno, con el tiempo se añadió bien a la sociedad. Así que bueno, arrancamos con buscar un lugar, conseguimos un muy buen lugar ahí frente a la terminal, había una casa, así que también paralelamente íbamos bueno, pensando en quién podría construir. No sé cómo, porque en aquel momento no sé, bueno, tuvimos en contacto con un ingeniero civil oriundo de aquí de Gijena, Alberto Palandri, con su sociedad que trabajaban en Córdoba. Bueno, tuvimos charlas con ellos y probablemente le habríamos dicho que hiciera algo nuevo, novedoso, así que bueno, con el tiempo aparecieron con los planos del nuevo lugar, bastante ingenioso, bastante particular, los que casi todos bueno, toda la gente que ha concurrido en el primer momento a Yanila tenía una infraestructura, digamos, bastante interesante, muy, bueno, desde arriba eran 2 flores entrecruzadas y adentro era un 8 que se podía así dar la vuelta y bueno, eso fue el diseño, nos gustó, no hicimos preparar otro, así que se comenzó con la obra. Primero se demolió la casa, se preparó el terreno y se comenzó con la obra. No recuerdo bien, pero por lo menos cerca de un año llevó la construcción. Al medio tuvimos un percance a uno de los socios familiar que nos hizo bueno, dudar un poco de la continuidad de él. Después pudimos bueno, convencerlo de que continuara y bueno, pudo continuar. Bueno, son las distintas cosas que se fueron dando, digamos, durante la marcha, digamos, en general, ya sea en la obra como después en el trabajo en sí. Bueno, por lo menos en el 85, perdón, cuando se comenzó, en junio del 86 se terminó y bueno, se inauguró. Se hicieron una inauguración así familiar para autoridades, se comenzó un viernes. Y bueno, y de allí por mucho tiempo fue Yanila, la zona, un lugar que fue convocando a todo el mundo, a lo que era joven y no tanto, porque bueno, tenía muy buenos comentarios. Aparte, bueno, un año de obra frente a la terminal y se fue creando una expectativa muy buena durante ese periodo de construcción, entonces todo el mundo bueno, quería conocer, así que la noche de inauguración fue un desborde por todos lados. Bueno, tuvimos muchísima gente, nunca pudimos saber la cantidad que ingresaron, pero bueno, estuvo muy lindo, era una inauguración, muy contento con la gente, así que bueno, se comenzó a trabajar y es lo que por ahí uno destaca, que teníamos a Gijena y todos los jóvenes de la zona que eran relaciones públicas, porque todos los que venían a la Universidad de Río Cuarto y tenían un amigo por este lado, lo traían a conocer el lugar, porque bueno, parecía que era muy novedoso, muy lindo, así que bueno, hubo muchísima gente de todos lados que venían y bueno, se divertían y era un lugar que, bueno, moderno,
con lo que había en esa época, sonido, luces, bueno, se trató de poner lo que pudimos y estuvimos al alcance, porque indudablemente bueno, los costos siempre, bueno, por ahí uno lo hacían pensar bueno, que no se podía para tanto, ¿no es cierto? Bueno, como digamos, no es tan fácil acordarse de lo que pasó, todo un tramo de 4, en el medio allí Alberto abandonó la sociedad, quedamos 3 nomás, y bueno, se continuó ya en el 94, vimos que hacía falta hacer alguna refacción, y bueno, le encargamos al arquitecto René Bollino de aquí de Gijena que nos presentara un proyecto de remodelación. Bueno, por ejemplo, es decir, o por lo menos siempre decían un lavado de cara o un maquillaje, pero no, hizo un proyecto de remodelación también muy lindo, un poco más bueno, más útil, no digamos más espacioso, se genera un poco más de gente, de capacidad, y en el 94, en octubre por allí, se reinauguró la segunda etapa de Yanila. También, bueno, la gente también continuó viniendo porque estamos hablando prácticamente de un lugar totalmente distinto. Lo que era la estética de afuera nomás, se fueron 2 cosas, como decía, totalmente cambiadas. Así que, bueno, por el 90, y estoy hablando del 94, y así se siguió hasta más o menos el 2005, sí, cuando, bueno, ya había decaído en el funcionamiento, porque, bueno, quizás que la gente por el cansancio de tanto tiempo venir, o un poco también el desgaste nuestro y demás, bueno, habíamos resuelto alquilarla, porque para nueva gente, a lo mejor nuevas ideas, y en octubre o noviembre del 2005, bueno, ya abre otra gente, y ya en realidad allí un poco Yanila ya no, el lugar no se llamaba más así, y bueno, tenían otros nombres que al final en realidad no me estoy acordando, Hindú creo que era, así que bueno, y también funcionó, y hubo un tiempo y hubo otro inquilino, y de ahí, bueno, ahí comenzamos un poco a bajar el movimiento, pero bueno, ya nosotros ya no estábamos tanto, así que eso fue un poco la parte, digamos, comercial, o la historia así rápidamente de cómo fue digamos, los 20 años casi de funcionamiento de la confitería. Entonces, para un poco graficar lo que fue pasando durante esos años, cientos de cosas fueron sucediendo desde, qué sé yo, lo que se organizaba, porque fue un poco la idea siempre del grupo, de siempre hacer alguna cosita como para, bueno, motivar a la gente y demás, así que desde desfile de moda, sorteos de todo tipo de vehículos, por supuesto usados, un jeep, un autito, me recuerdo 5 motos que se compraron en todo junto, que se sorteaba por sorteo, y también una o dos se dieron de premio para un concurso de belleza, así que bueno, después también se usaba como salón de fiesta, digamos, que casamientos, cumpleaños, eventos. Bueno, se prestaba un servicio, aparte que lo que era un boliche bailable. Se trabajaba un solo día, los sábados, digamos que era el día de mayor concurrencia, pero también se le facilitó a los cursos de los colegios secundarios que juntaran también fondos para su viaje de egreso, y también durante muchos domingos también se abría, y el movimiento era menor, pero bueno, los chicos también fueron logrando algunos fonditos para colaborar con su viaje de estudio. Guillermo, contanos el nombre. ¿En qué momento de la idea o de la construcción dijeron que se iba a llamar Yanila? Eso surgió de un concurso que se hizo, digamos, que se lanzó a la gente, que sugirieran el futuro nombre,
Y bueno, y recuerdo que debemos haber tenido más o menos como 1000 sugerencias. Y no sé, los juntamos los 4 ahí, cada uno fue eligiendo y quedó Yanila. Bueno, Andrada creo que era la chica que había sugerido el nombre. El regalo, o sea, el premio que se le otorgó, recuerdo que era entrada de por vida al boliche, gratis. Así que, y bueno, quedó así. Y bueno, no era tan fácil de pronunciar al principio, pero bueno, después se hizo, digamos, un poco carne en la gente, en la juventud, y bueno, quedó Yanila, y así fue un poco el origen del nombre. Guillermo, y también contanos un poquito, si nos trasladamos al año 85, cuando empezó todo esto, 86, que se terminó la obra, ¿cómo era la noche de Gijena antes de esa fecha? ¿Y cómo empezó a ser la noche de Gijena después de esa fecha? Y bueno, había un boliche aquí en Gijena y bueno, que tenía su movimiento. La gente de Gijena era como todos los pueblos de la zona, grandecito, y bueno, no sé qué cantidad de gente movería, pero era más vale local lo que se movía. Yo creo que Elena, Baigorria también concurrirían aquí. Y bueno, y a partir de allí, indudablemente, los primeros tiempos, yo calculo que todos los jóvenes o no tan jóvenes que andaban en la zona pasaron alguna noche por el boliche y vinieron a conocer. Algo que siempre decíamos, lo que digo ahora para no bueno, olvidarme, es bueno que en Gijena siempre tuvo boliche bailable. Digo gracias a Dios porque, bueno, en ningún momento, o sea, la gente que salía de Gijena se iba a otro lado porque tenía ganas de cambiar o tenía algún otro motivo para salir, pero en realidad la gente de Gijena no tuvo que masivamente salir a ir a Berrotarán, a Río Tercero, a Río Cuarto. Berrotarán no, porque supuestamente abría los viernes, así que Cabrera creo que había también, que era lo más cerca, así que bueno, el tener boliche, por lo menos cuando salían los chicos sabía que los teníamos aquí, que no viajaban. Bueno, es bueno que en Gijena haya habido siempre boliche y siga habiendo porque, como decía, no tiene que trasladarse los chicos a otro lado. Guillermo, bueno, y la gente de hoy en día se sorprende porque, bueno, el que vive en esa época cuenta la terminal llena de gente, llena de colectivos, que el que vos le contás ahora como que no lo cree hasta no ver una imagen. Bueno, vos que le viviste y contanos, no sé si eran de contar colectivos, pero o algún colectivo que haya llegado de un lugar que ustedes nunca se imaginaron, de gente a lo mejor no tan cerca de la localidad, se venga a Yanila. Y bueno, y contanos esa época también de cómo se vivía en la previa, antes de entrar a Yanila, la cantidad de gente que también se llegaba al Chile Gijena. Y bueno, siempre quedó como comentario lo que era la emplanada ahí de la terminal, donde estaban los Cornaglia, la familia Cornaglia atendiendo. Era un mundo de gente, ocupaban todo ahí el playón, que porque iban los chicos que para hacer la previa. Ya en aquel momento no voy a decir que entraban a las 11 ni a las 2 de la mañana, pero ya se comenzaba a usar ir tarde al boliche, así que hacían la previa ahí y iba la gente grande que iban a ver todo el movimiento y bueno, y a tomar algo, y en verano así, indudablemente que bueno, era un mundo de gente y era realmente un lugar donde, bueno, estaba bueno porque había algo donde había gente, digamos, que a veces por ahí no es tan fácil, ¿no? Y desde el día de la inauguración, ¿lo hicieron de manera interrumpida todos los sábados? ¿Hasta qué año? ¿O hubo algún momento que se tuvo que parar por X motivo? Y bueno, cuando se refaccionó, nos trasladamos ahí a la esquina, Arena, creo que era el bulevar de Trímbole y Estrella, que yo creo que estaban en actividad, abrían los domingos, y bueno, tuvimos ahí todo lo que duró la obra, y después nos trasladamos aquí. Cuando hablabas recién de los colectivos, o sea, estable, teníamos colectivos de Elena y Berrotarán, después de Río Tercero,
que el Chavo, me acuerdo que venía y traía gente, y bueno, los primeros meses, los primeros tiempos venían de todos lados, y después, bueno, como todo se fue reacomodando, y bueno, no sé si en aquel momento ya había problemas de decir de los costos de los colegios, pero bueno, sí, venían muchos chicos de la zona, y bueno, eso era lo que la rotación hacía de que fuera buena la convocatoria. Hay que decir, bueno, no siempre está la misma gente, como por ahí se argumenta que en los lugares chicos, que bueno, siempre la misma gente, así que en aquel momento había mucha rotación de gente. ¿Llegaron a tener alguna noche récord o llegaron a controlar, a poder medir cuánta gente creen que si ustedes tuviesen que decir la mejor noche fue tal porque hubo tanta cantidad de gente? Bueno, no, la primera noche no hubo registro, después sí. La mayor cantidad de gente que hubo no fue una noche de boliche, sino había un programa en Canal 13, creo que se llamaba De Acá, que había juegos así con los secundarios, y ahí hubo 1.300 y pico personas. No sé dónde entraron, pero... Y bueno, y después al principio sí se trabajaba con bastante gente, que sé, 800, 900 personas, que era mucho para un boliche de la zona, bueno, que contar con esa cantidad de gente, porque, bueno, hay que viajar, en Gijena hay mucha gente, pero tampoco para que todos los sábados vayan al boliche, por lo menos los más grandes, que a veces no salen tanto, digamos, así que... Pero en aquella época... bueno, había mucho movimiento y bueno, eso sí, más o menos. Por la noche de boliche no recuerdo alguna noche, pero varias noches de 900 o 1.000 personas hemos tenido, sí. Que para la época era muchísimo. Y sí, estamos hablando de 40 años atrás, no hay que olvidarse eso porque Gijena, bueno, a lo mejor éramos la misma cantidad de gente, pero que tenemos ahora, porque bueno, nos cuesta un poco sumar gente en cada censo, pero bueno, eso fue también justamente hace ese tiempo, y como a lo mejor no todos tenían actos para salir, aprovechaban y salían e iban a Yanil. Guillermo, ¿cuánta gente llegó a trabajar en la noche de Yanila? La fresca. Y por lo menos 3, 4 al frente, 4, 5, y unas 10, 12 personas. Había, bueno, que eran chicos, el primer, que me acuerdo, barman que vino era un chico de Río Cuarto, que estaba en la universidad, que fue un poco el que le enseñó a todos. Y bueno, y no había muchos que sabían, así que sí, bueno, y por ejemplo al principio, bueno, teníamos gente de mantenimiento, al principio no hacía falta tener, qué sé yo, relaciones públicas, pero ya después también se fue agregando también esa parte, porque bueno, requería salir a la calle un poco bueno, a invitaciones y demás, hacer un poco de relaciones públicas, como todavía se hace. Ahora ya las redes ayudan bastante, pero bueno, RA7, creo, si mal no recuerdo, inauguró un poco a unos días, me parece que fue un poco más tarde, así que bueno, ahí arrancamos por lo menos con una radio que nos hacía de soporte, digamos, pero si no era Radio Río Cuarto, Radio Berrotarán, no me acuerdo y si no era boca a boca, era el boca a boca, no había otra forma de difundir. Claro. Y afiches. Claro, así que salíamos a la zona con afiches y tarjetas a dejar así, promotores. Sí, era más persona a persona, cara a cara la promoción. Porque hoy, indudablemente, es mucho más fácil poner un flyer en Instagram, que ni siquiera Facebook, y bueno, y ahí se entera todo el mundo, y así que, bueno, era más rudimentaria sí. Bien, ¿y espectáculos han traído algún espectáculo que de ese momento también? Sí, bueno, espectáculo no de grande jerarquía, porque el lugar no era tan, inclusive el diseño que tenía no era para huir un escenario y podría la gente apreciarlo, porque estaban abajo del entrepiso, lo tenían arriba, pero sí me acuerdo lo más, o sea, como trascendente, 2 veces vinieron Pasaporte, que en aquel momento era un grupo de Córdoba que
bueno, tenía discos a nivel nacional y la verdad que le gustaba mucho a la gente de la zona, así que, bueno, 2 veces y después te hemos traído, porque llegó un punto en el 92, 91, 92, ya cuando nosotros también nos fuimos a Cabrera y allá también habíamos puesto un boliche ya un poco, era un poco más fácil porque traíamos allá y acá algunos espectáculos también bueno, venían un rato en cada lado, así que, pero también, como digo, cosas así, desfile, algunos que bueno, era presencia más que show de musicales. Me acuerdo que aquí tuvo Banda 21, cuando de los inicios, que nos había ido bastante mal, me acuerdo que no muy mucha gente, y bueno, a los 2 o 3 meses fue a Cabrera y ya era un boom, porque, y bueno, y pasó aquí y después allá tuvo un poco mejor, así que eso fue lo más relevante, digamos que, y después sí, muchísimos espectáculos menores, digamos, lo que se podía traer, así que, bueno, como digo, sí, se hacía siempre alguna cosita, porque bueno, parecía que había que bueno, hacer cosas para que la gente tuviera siempre algo para ver o para degustar, con fiestas así de tragos, bueno, es lo que probablemente se usaba en aquella época. Sí. Tuvimos la suerte también que agarramos 80 y 90, yo diría, yo porque soy fanático de la música de los 80 y los 90, pero que fue, digamos, la época de la mejor música que creo que a nivel mundial se puede haber escuchado y bailado, o sea, a nivel mundial, por lo menos en la parte occidente. No hay un lugar, un país donde uno vaya o conozca que no está digamos, la música de los 80 y 90, y bueno, y hay ahora algo de los 2000 también, pero ya después se fue mezclando un poco los gustos, y bueno, y allá por no sé bien cuándo se empezó a escuchar el cuarteto y la cumbia en el boliche, porque al principio no tenía mucha onda, costaba, o por lo menos no se ponía tanto. Después ya, bueno, fue, no sé, ponerle en el 90 y algo para adelante, o los 2000, entonces, en el 90. Así que, bueno, teníamos música entre los 80 que eran, bueno, nostálgico, y después la diversión del cuarteto y la cumbia, eran otras noches, sí. Y en algún momento en ese boom que era Yanila, ¿se barajó la posibilidad de abrir más días? ¿O siempre se dijo, no, vamos por el sábado? Y no, Gijena es un pueblo no tan grande, y bueno, ya con sábado y domingo que abrían la matiné, matiné, sí, la matiné para los chicos del secundario, la llamamos matiné, no sé ahora cómo se llama. Me parece que no podía ser porque no hay suficiente gente como para que, bueno, 2 días o 3 días de boliche. Eso ni siquiera en algún boliche de Río Cuarto pasa, que hay mucha gente y no, o sea que eso es por lo económico, por ahí la gente no tiene, qué sé yo, en la época nuestra hacíamos un raíz de viernes, sábado y domingo, pero en otras épocas. Después la parte económica me parece que empezó a influir, y los viajes y demás no fue factible. Así que no, era un día y bueno, y trabajarlo bien. Claro. Algo que fue muy novedoso en Yanila fue cuando se hizo la reapertura en el 94, fue el sistema cómplice, con la tarjeta magnética y demás, que fue muy novedoso y no se usó, por lo menos que uno por coro ponerlo, no creo que todavía ni ahora se usa. Bueno, ahora sí, porque es todo con pago virtual, pero eso fue muy novedoso porque, bueno, cada entrada teníamos como 5 o 6 mil datos de chicos que fueron pasando durante el tiempo, y teníamos los datos de todo, y tenían una tarjeta magnética. Cuando pasaban tenían beneficios, tenían entradas para los cumpleaños, tragos, consumiciones. Entonces eso fue, bueno, una de las cosas que
muy llamativa en aquella época, porque estábamos hablando de 94, que las tarjetas con banda magnética eran muy recientes, así que bueno, un lector... Contanos cómo fue eso entonces, cómo surgió la idea y cómo era. Y la idea... ¿A quién se le daba? La idea surgió y bueno, más vale que teníamos un sistema que había, lo encargamos aquí me acuerdo a José Tesio, que lamentablemente también falleció, y a Gabriel Riboiro, mi cuñado, que ellos nos hicieron el sistema para nosotros, porque no existían. Y bueno, cargamos los socios y bueno, cuando entraban pasaban la tarjeta en el lector y ahí tenía registro de dónde venía. Al final de la noche sabíamos si venían de Elena Bertarán. Mientras más lejos eran, menos presencia le hacía falta para que tuvieran entrada gratis, y así sucesivamente. Un sinnúmero de beneficios y cosas que... Y bueno, y la gente en realidad, pues sí, le llevaba el apunte porque, bueno, los cumpleaños, así que, bueno, después recuerdo que eso para el 2000 había que hacer muchos cambios, porque hubo cambio de década y de siglo, no de década. Así que ahí un poco se dejó de usar, pero fueron 4, 5, 6 años que, bueno, era novedoso. Al principio nos contaba la sociedad, eran 4 personas, bueno, hay una que no está entre nosotros. Bueno, contanos un poquito sí. de esa linda personaje. Bueno, como siempre dijimos que éramos 4, después del tiempo, 3, 4 años, 5, Alberto se retiró, después, bueno, continuamos Omar, el Chiquitín, Raúl Salvaterra y yo. Bueno, por eso quería un poco hacer referencia bueno, no digo amistad que teníamos con el Chiquitín, pero sí habernos conocido y estar, bueno, casi 40 años juntos trabajando y bueno, los llevábamos muy bien. Nunca jamás hemos tenido, muy pocas veces, alguna discusión, siempre uno se callaba para evitar, y después arrancamos cuando teníamos algún intercambio de ideas ahí, que cada uno tenía las de él. Así que lo retomábamos y bueno, y lamentablemente, bueno, la vida es así. Bueno, nos abandonó, digamos, muy temprano, pero bueno, es un poco lo que nos toca a cada uno. Así que ahora, bueno, lo están con Andrés y el Nacho, estamos también, bueno, él está en el lugar del Chiquitín y bueno, desde Córdoba lo manejamos vía Zoom, digamos, pero bien los chicos, no tenemos ni tipo de problema, así que bueno, nos acompañan también para que podamos hacer, ir dándole un poco final a esta parte de la vida de cada uno. Bien, Guillermo, y algo que me quedó pendiente, ¿cómo era la labor de ustedes, de los socios, en pleno boom de Yanila? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo preparaban el sábado? Porque mucha gente veía lo que era el sábado, pero bueno, no se veía el trabajo que se hacía en la semana. No es solamente abrir el sábado, indudablemente. Si bien es cierto, trabajas, tenés sábado y tenés 5 días para hacer cosas, así que era demasiado, teníamos tiempo, pero había que preparar un poco la parte del mantenimiento y el cargo de barras y demás, y bueno, y salir a la calle. Al principio no, era cuestión de abrir y venía gente, pero ya después con el tiempo. Así que, bueno, nosotros éramos 4 y teóricamente había 13 lugares en donde 2 barras y la entrada. Entonces, de los 4 estábamos 3, uno en cada lugar en la caja, y después teníamos gente, barman, chicos que trabajaban, y uno quedaba libre. Así que teníamos un sábado libre por mes. Viene acá, bueno, ya que estamos en eso, justamente yo, en lo personal, quiero agradecer, y bueno, y a veces pedirle perdón a mi familia porque los he dejado muchísimos sábados, muchos, bueno, que uno no estaba en la casa, así que al principio Sandra nos venía al boliche, nos acompañaba, pero bueno, después cuando ya nació Valentín y demás, bueno, se quedaban y bueno, y era por ahí, eso pesaba un poco, pero bueno, era lo que uno había elegido para hacer en la vida, así que por eso reitero un poco el agradecimiento a ellos y bueno, así que y bueno, y deben de haber aguantado, soportado muchas cosas, pero
nos hemos aguantado porque todavía estamos. Así que esa es la parte, digamos, buena también de la historia. Bien, contanos también una curiosidad. Por ejemplo, no sé si te acordás. Si te acordás, sería buenísimo. ¿Cuánto valía la entrada a Yanile cuando inauguró? Me acuerdo. Bien. Mira, eran 2 pesos y valía un whisky 2 pesos. Eso es lo que me acuerdo. No sé bien, no quiero meter la pata de que, porque el dólar que valía un peso, creo que fue más adelante. Pero no sé, hoy un whisky cuánto valdrá, sí, ponerle 10 pesos, no 10.000 pesos, 7, 8.000 pesos. Y la entrada debe estar más o menos por ahí también. Así que, bueno, se ha mantenido, pero con todos los vaivenes de la economía en Argentina no es tan fácil sacar la cuenta. Hubiera sido bueno, el dólar habría que buscar, pero vaya a saber cómo se cotizaba el dólar en aquella época. Guillermo, y si tuvieran que arrepentirse de algo o si tuviesen la posibilidad de cambiar algo, tanto sea vos en lo personal o como sociedad, ¿alguna vez lo hablaron? ¿O no cambiarían nada? ¿Se dio así y así fue? Y por allí, qué sé yo, diríamos... haber delegado algunas cosas, si bien es cierto, tuvimos siempre alguien más joven que hicieran un poco las relaciones públicas, el tema fiestas y demás. Probablemente haya hecho falta, no sé, derivar más porque, bueno, por ahí tenían los chicos que hacían las públicas, pero bueno, por ahí uno siempre metía un poco, bueno, opinaba y no sé si era lo correcto, pero... yo por ahí digo, yendo al tema puntual de la profesión, no tenía ni idea de lo que era, no teníamos idea de lo que era, o sea, y bueno, de a poquito fuimos aprendiendo, nos hemos aprendido mucho, hemos aprendido lo que pudimos hacer durante estos años y probablemente si tuviera, lo volvería a hacer. Quizás que con un poco más de, bueno, uno tuviera un poco la experiencia que tenemos, ahora no, porque ya... pasaron mucho tiempo de que hemos dejado, entonces estamos, por supuesto, que hemos quedado atrás en lo que se usa ahora, así que, pero bueno, y uno siempre hay cosas que podría haber hecho mejor o no, pero bueno, ya pasó, ya está. También no era solamente abrir los sábados y también era organizar eventos, nos contaste de desfiles, nos contaste que llegaron a sortear motocicletas. Bueno, vamos a desarrollar un poquito más de eso. Y bueno, ¿y qué fiesta había también como organizaban? ¿Qué otro tipo de fiesta organizaban ustedes? Mira, recuerdo una programación que se llamaba Domingos en Familia. Eran justamente Domingos en Familia. Se hacían con los colegios secundarios. Bueno, la realidad, en verdad eso estuvo buenísimo, porque... Había un premio para no sé si participaban quinto y sexto, creo, cuarto, quinto y sexto de los colegios, de los 3 colegios que había. Y bueno, y hacían preguntas y hacíamos preguntas y bueno, y el premio era un porcentaje de lo que surgía de la entrada. Y bueno, había ido tan bien todo que se había hecho un pozo muy importante. Y después, bueno, por cierto... Hace un momento tuvimos algunos problemas porque se había dicho había que ganar. Y bueno, tuvimos algunos cuestionamientos de que se filtraban las preguntas, viste que y no se fue, o sea, todo era bien hecho porque no teníamos nosotros nos daba cualquiera que ganaba. Y bueno, y al final, bueno, me acuerdo que iban los profesores de los colegios, los invitábamos y corregíamos las respuestas en la terminal, una cosa que, así que estuvo bárbaro eso, la verdad que a mí me gustó muchísimo. De todos modos, me acuerdo que lo conducía Alberto Rosselli. Así que mira vos, él era ¿Era el domingo por la tarde? Domingo en la noche, sí, y bueno... iban los colegios, alumnos y docentes. Y algunos docentes los habíamos invitado para que corrigieran, y bueno, eso, de acuerdo a las respuestas, llevaban libros, o sea, no había problema, digamos... y bueno, y antes era mucho laburo porque preparamos las preguntas y bueno, así que eso como atractivo, digamos, paralelo, estuvo muy bueno. Bueno, y contanos también los desfiles, o que también se organizaban
bueno, si mal no recuerdo, a lo mejor cuando empezaba una temporada, ya sea el verano, no sé, o de ropa. Sí, hubo desfiles hicimos muchos, porque, bueno, gustaban, o era una forma, me acuerdo con Nube Rosada, que era de Estela Patolio, de peluquería El China o Loco, y otros, sí, a lo mejor hacíamos algunos con Río Cuarto, había algunas chicos y varones de una agencia de Río Cuarto, y bueno, y después chicos de acá, así que era muy lindo, le gustaba a la gente, y o sea, esa era una de las tantas cosas que se hacían como para ver algo distinto. También hicimos, qué sé yo, me acuerdo un encuentro de fisicoculturismo, se armaron cada lío porque y bueno, así que eso nunca, una vez fue nomás, y claro, porque estaban, me acuerdo qué manera de renegar esa noche, y bueno, y así sucesivamente se iban haciendo cosas para bueno, que no sean la noche tan comunes, digamos. Así. En el verano no se usaba ir a las piletas de vez en cuando, que no se le elegía el chico del verano. Sí, sí, también en las piletas se hacía algo. Ahora que vos me decís, aquí en Gijena debe haber sido uno de los primeros lugares que se hizo la fiesta de la espuma, que se hacía en Ibiza como gran novedad. Y me acuerdo que vino una gente de provincia de Buenos Aires, después aparecieron algunas por acá, provincia de Buenos Aires, a ofrecernos, y bueno, hicimos la fiesta de la espuma también, fue un boom. Eso realmente era muy novedoso. Así que eso yo me acuerdo, no pasaba el tiempo en la fiesta de la espuma porque... No, y todavía se sigue haciendo, claro, ¿no? Todavía se sigue haciendo, ya no sé si en boliche, pero se hace en pileta, así en los hoteles, así en los balnearios, eso todavía se sigue haciendo. Y también fue algo muy novedoso, no recuerdo el año, proyectar música en video, en proyector. Me acuerdo también que habíamos comprado uno usado a Molino Rojo, así que a conseguir video en VHS o sí, ahí en eso venía, así que encontrar el tema no era tan práctico como es ahora. Pero bueno, ahora se usa muchísimo, digamos, por lo menos las retro y demás, la música en video, porque bueno, en lugar de bailar uno a lo mejor está frente a la pantalla haciendo cuenta que está el artista ahí, y bueno, es una... fueron uno de los pioneros. Sí. Así que, bueno, se trataba de hacer lo que nos permitía, bueno, porque hay cosas que eran láser, fue muy después, porque había solamente láser en Cerebro, en Bariloche, porque después fueron cosas, se hicieron más baratos, más económicos, pero bueno, es el problema que teníamos aquí, que se abría una sola noche, o dos, como bien, así que, pero, qué sé yo, demasiado fue. Guillermo, bueno, contanos de tu familia, vos eras muy joven, en el año 85, ¿cómo reaccionó cuando le dijiste me invitaron para formar una sociedad o tenemos ganas de armar un boliche? Bueno, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué te dijeron? Y no recuerdo muy bien, pero habrán puesto algunos peros y ellos no sé si pensaban en lo bien que los podría ir, sino que le iba a pedir plata. Eso seguramente que, así que bueno, nada, como siempre ayudaron lo que han podido y bueno, y justamente necesitamos de mucha ayuda externa porque bueno, terminó siendo algo costoso que por ahí no estaba en los planes, pero hoy sería imposible de ninguna manera bueno, por ejemplo, por supuesto que hay gente que podría hacerlo, pero así gente de medios ingresos, digamos, muy complicado porque, bueno, hoy han cambiado las cosas. La inversión que se necesita hoy día sería bastante complicado. Una vez ya terminado la parte de boliche, ustedes también, pasaron los años, y bueno, ¿y cómo fueron tomando la decisión de darle un cierre? Porque a lo mejor no demolerla, es como que una parte de ustedes a lo mejor estaba ahí, pero creo yo, al demolerla, ¿cómo lo fueron manejando? ¿Les llevó mucho tiempo? ¿Fue algo que lo venían pensando y lo hicieron rápido? Bueno, la decisión de demoler, que fue lo más último, digamos, se comenzó, o sea,
Continuidad, nosotros ya considerábamos que por ahí no, ya estábamos en una edad, no teníamos edad como para estar en un boliche y bueno, y buscar gente, ya no teníamos ganas porque hacía muchísimos años que entonces los hijos nuestros no encararon por ese lado, cada uno siguió su vida, sus estudios, así que bueno, al no tener alguien directo que podría decir, bueno, yo voy a continuar o demás, bueno, y con el tema de los alquileres a distinta gente, el edificio se fue deteriorando, las cosas se fueron perdiendo, y uno, qué sé yo, por ahí se distrajo y bueno, se fueron faltando cosas. Y bueno, y no quedó armado como para decir, bueno, podemos recomenzar, así que se tuvo un tiempo así como, bueno, en venta el inmueble, pero una característica muy particular que no tenía mucho uso más para lo que se hizo. Así que, bueno, se tomó la decisión de demoler y estamos en eso. Así que, y bueno, sí, se nos va a ir parte un buen porcentaje de la vida de cada uno, porque son 40 años y es otro tanto, espero que sea otro tanto. Así que, pero bueno, uno siempre dice, como actividad tiene sus defectos en el sentido de trabajar los sábados o domingos, pero bueno, yo personalmente me he divertido mucho, me ha gustado y bueno, porque siempre tenías que estar uno tratando de inventar alguna cosita como para mantener un poco el movimiento del lugar, ¿no? Bueno, no, Guillermo, contanos también, la gente de Gijena, cuando se enteró que se iba a demoler, bueno, también queremos saber que seguramente te has cruzado mucho, que algo te han dicho, a vos o a alguno de tus socios, porque bueno, es algo icónico de nuestra localidad. Y mira, sí, mucha gente, digamos, con nostalgia piensan, porque seguramente por ahí saca la cuenta, 25, 30 años de jóvenes, desde el 86 hasta el 2000 y algo, son 20 años, pero algunos que ya tenían sus años, fueron como, ponele, 25, 30 años, así que a muchísima gente ha pasado. Y bueno, como siempre dicen, ahí conocí a mi esposa, agradecido, no tanto a algunos, porque como todo, así que bueno, después en mucho tiempo se hizo muchas retros para gente grande, y bueno, y tuvimos muchas noches muy lindas de la retro, porque bueno, con el eslogan Yo fui a Yanila, ahora estamos programando algo para hacer una retro de despedida, digamos, del lugar, así que ya vamos a salir en estos días. Bueno, mucha gente nos ha pedido, así que, qué sé yo, nunca está de más. Bueno, ¿la gana todavía usted? Como que sí. Volvió a picar el bichito. Sí, por lo menos una noche, yo soy muy, como repito, soy muy amante de la música de los 80 y 90, entonces todo lo que se pueda hacer y brindarle a la gente está bueno, porque, bueno, eso sí es recordar esos años. Y estamos hablando de, como decimos siempre, 30, 40 años, pero los tenemos muy presentes. ¿Sí? Bueno, Guillermo, agradecerte por pasar por nuestros estudios en este capítulo de Historia de Pueblo, porque bueno, por contarnos la historia de Yanila, que es muy grande, es muy amplia, y bueno, agradecerte por sumarte a la idea. Bueno, por supuesto que en mi caso también totalmente muy agradecidos a ustedes, porque bueno, habernos incluido en la historia del pueblo, probablemente sí, está bien, digamos, no es por nada, pero la confitería sí fue durante estos años, digamos, algo que pasó por Gijena, que por lo que lo vivieron y lo vivimos, bueno, va a quedar en el recuerdo. También, o sea, un agradecimiento a los miles de gente de Gijena, más de todo, que bueno, que sábado a sábado nos acompañaban y bueno, también nosotros pensábamos que bueno, había un lugar donde la pasaban bien, había, bueno, con sus amigos, porque por ser un lugar donde es muy importante en la vida de las personas, comer la diversión y juntarse con los amigos y demás, por eso ha trascendido un poco más, digamos,
digamos Yanile particularmente, muy agradecido a la gente que trabajó, pero mucha gente. No quisiera ahora olvidarme o mencionar a algunos otros, nomás los que más tenemos todavía, nos seguimos juntando y comemos un asado cada 15 días, bueno, un poco con el eslogan, en lugar de yo fui, yo estuve en Yanile y lo seguimos, bueno, lo seguimos juntando.